Estamos empezando un nuevo año, 2023, un año lleno de muchas posibilidades, de muchas oportunidades, de muchos momentos oportunos para tomar decisiones acertadas que nos lleven en camino de la dirección que Dios ha trazado para nosotros. Muchas personas cuando comienza el año suelen hacer planes, ¿sí? Se hacen una lista de propósitos. Yo para este año, ¿qué quiero hacer? Entonces algunos se trazan cosas. Voy a empezar a hacer la dieta, voy a empezar a asistir a la iglesia juicioso todos los domingos, voy a empezar, este es el año que me voy a leer la Biblia completa, voy a seguir el plan de lectura que está propuesto en la iglesia. Una cantidad de propuestas. Este año sí voy a hacer devocional, este año sí voy a... Y planeamos y planeamos y planeamos, y muchas veces ¿dónde quedan esos planes? Yo no quiero hacer quedar mal a nadie, ¿no? Pero si alguno de ustedes a finales de año dijo, bueno, en 2023 sí empiezo a comer juicioso, ¿lo ha hecho estos 8 días? No levanten la mano para que... El que dijo, en 2023 sí voy a hacer devocional todos los días, ¿lo ha hecho estos 8 días que llevamos del año? Digo, ¿no? Como para que empecemos a aterrizar a nuestra propia realidad. A veces tenemos muy lindos anhelos, unos planes espectaculares, queremos unas lindas cosas para nosotros, pero a veces no pasan de ahí. ¿Sí? Yo les enviaba un mensaje el 31 donde les decía que para este año lo más importante en su planeación, en sus anhelos y sus deseos, no sea un mejor trabajo, es decir, que puede ser, que no es que no tengan esas metas o expectativas, sino que por encima de todo eso, nuestros grandes anhelos, nuestro corazón esté puesto en: quiero conocer más a Dios, quiero este año estar enfocado en la voluntad de Dios, no simplemente decirle: Señor, estos son mis planes, bendícelos, sino: Señor, ¿cuáles son tus planes? Dame la fortaleza para caminar en ellos. ¿Sí? Más de Dios y menos de nosotros, que esa es realmente nuestra realidad para este 2023, que los anhelos que tenemos sean más de vivir en obediencia a la palabra de Dios en nuestra familia, por ejemplo, en cómo tratamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, en nuestra vida de iglesia, de comunidad, que seamos realmente hijos de Dios comprometidos con el cuerpo donde Dios nos ha puesto. Son realmente los planes de Dios, que estemos enfocados en las cosas del reino de los cielos y no tanto en las cosas que nos enredan de lo cotidiano de este mundo. Todos los cristianos, en teoría, sabemos qué es lo más importante, quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas. En teoría, ¿cierto? Todos decimos Dios. El que es consciente y dice: el primer lugar en mi vida no lo tiene Dios. Es consciente y sabe y dice: pero debería hacerlo. En teoría, todo cristiano sabe y reconoce: Dios debe ser el primer lugar de mi vida. Y hacemos planes para que eso sea en el 2023. Pero resulta que empieza el año, de pronto estamos en vacaciones, entonces tenemos la excusa, la justificación de: es que estoy en vacaciones, es que me llegó familia de visita y no tengo dónde hacer el devocional, y que hemos estado saliendo y que mucha vuelta y que el paseo. Entonces ahí tiene uno sus razones justificables para decir: por eso es que no fui a la iglesia el domingo, porque es que me llegó familia y nos fuimos para la mesa de los santos. Uno dice: pero es que la familia no viene todos los días. O sea, estoy hablando de la realidad, no estoy queriendo hacer sentir mal a nadie, estoy hablando, son las realidades que vivimos. Es que mi familia no viene sino cada cuantos años o meses, y les encanta ir a la mesa, pues teníamos que ir el fin de semana porque no había cuándo más, entonces no fuimos. Es que tenemos trabajo,
y cumplimos horarios, y si no cumplimos horarios, pues entonces peor, porque depende de si me muevo o no me muevo, y me toca moverme un montón para poder conseguir lo que necesito para mis gastos desde el hogar. Y es que también tengo hijos, y es que también tengo esposo, esposa, y que me demandan tiempo, atención, y hay que hacer la comida, y el familiar o amigo que cumplió años. Entonces no es una excusa, no es un invento, son nuestras rutinas reales cotidianas que uno dice, caramba, se van llevando esos buenos deseos de caminar acorde a la voluntad de Dios, y sin darnos cuenta nuestra realidad, que la aceptamos justificadamente por lo que acabo de plantear. Nuestra realidad cotidiana tiene muchas cosas. Entonces nuestra realidad que aceptamos es que Dios ocupa un tercero, cuarto lugar en nuestra vida. Es importante, debería ser el primero, pero es que no da. O sea, yo no puedo renunciar a mi trabajo por estar con Dios, y se convierte en nuestra nueva realidad. Dios relegado a un tercero, cuarto o hasta quinto, sexto lugar. ¿A Dios le agrada eso? Dios, dice la palabra, es un Dios celoso. No comparte su primer lugar con absolutamente nadie. Ahora bien, no nos enfoquemos en Dios, sino enfoquémonos un poquito en nosotros. Si Dios no es nuestro primer lugar, pongámosle que ni siquiera el segundo, ¿ustedes creen que va a haber algún mover de Dios en nuestras vidas? Pongámosle que va a haber el mover de Dios igual que una persona que no cree en Dios. Vamos a ver el mover de la misericordia de Dios a través de que si yo trabajo recibo un salario y pues con eso subsisto, con eso me doy gustos. Vamos a ver el mover de Dios en su misericordia. Como dice la palabra, Él hace que salga el sol sobre los que creen, sobre los que no creen, hace que llueva para que salgan las cosechas, sobre los que creen y sobre los que no creen. Vamos a ver ese mover de Dios general, pero no vamos a tener ningún impacto real, especial en nuestra vida. No vamos a experimentar ese poder de Dios que dinamiza todo nuestro ser. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esos planes que los invito a que tracen para este año de Dios primero, por lo tanto devocional, iglesia, ¿cierto? Servicio, que sea una prioridad en sus planes trazados para este año? ¿Cómo hacemos para que no se queden en anhelos y no se enreden en las rutinas diarias? Yo los invito a que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este pasaje es muy claro, muy sencillo. Literalmente, entendemos lo que literalmente dice. ¿Qué nos dice el pasaje? Que yo en primer lugar debo conocer la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que yo estoy escuchando aquí en la reunión, que estoy leyendo en mi casa, en mi grupo, en donde me congrego, en mi barrio, ¿cierto? ¿Qué hago con esa palabra? Dice, debo hacerla. Nos invita el pasaje, debemos llevar a la acción esa palabra que escuchamos. Y luego nos dice, oye, si tú escuchas la palabra de Dios y no la llevas a la acción, ¿qué te pasa? Te estás engañando a ti mismo. ¿Cuál es el engaño? Estoy recibiendo palabra de Dios. ¿De qué te sirve? De nada. Si no la llevamos a la acción, es conocimiento ahí absolutamente muerto. Eso es lo que nos enseña literalmente este pasaje. Yo quiero hablar un poquito, tomando este pasaje, un poquito enfocarme en un aspecto que plantea allí. Es claro que tenemos que conocer la palabra de Dios, pero el problema es que muchas personas ni siquiera dan ese primer paso de ir a leer la palabra de Dios como algo regular, cotidiano. Entonces,
Ahí es donde tenemos que empezar, porque ahí es donde está el problema. Por eso les planteaba, necesitamos hacer un plan que nos lleve. Yo quiero que Dios sea lo primero en mi vida realmente este año. ¿Y cómo hacemos para que eso sea realidad? Y el pasaje nos está diciendo allí, actúa. Tienes que pasar de la planeación, tienes que pasar del bonito deseo a la acción. Si no actúas, pues no va a pasar absolutamente nada. Hay muchas personas que les encanta planear y hacen un plan muy elaborado. Entonces a comienzo de año dicen, yo en mi parte familiar quiero esto, en mi parte espiritual quiero esto, en mi salud quiero esto, en mis finanzas quiero esto, con la iglesia quiero esto, ¿sí? Y entonces trazan todo un plan muy completo de lo que quieren y cómo lo van a lograr. Eso está bien. Si no es tu caso, no importa, vamos para allá. Hay otras personas que de repente no se sientan a describir un plan tan elaborado, pero sí anhelan cosas, sí sueñan, y en un tiempo de alabanza de repente sienten ese calor del Espíritu Santo y dicen, yo he dejado de enfriar mi vida con Dios, necesito retomar, necesito fortalecer mi intimidad con Dios. Y tienen ese anhelo, de repente no trazan un plan, pero saben que es una realidad que quieren para su vida. Escuchan en alguna prédica cómo Dios quiere bendecir a la unidad familiar y dicen, mi familia está quebrantada, yo quiero que haya esa armonía al interior de mi hogar. Tal vez no trazan un plan, pero saben que quieren. Eso es absolutamente importante que lo hagamos en nuestras vidas. Pero lo que sucede es que ahí se queda. Este año sí empiezo a discipularme. Yo tengo un amigo muy querido que me dijo hace como 4 años, este año sí empiezo a discipularme. Y aún no hemos empezado. Hemos rasguñado algunas oportunidades, nos hemos encontrado y pasa el tiempo y no pasa nada, ¿sí? Este año sí voy a compartir de Cristo a mi familia y amigos. Y va pasando el año y es que no se dio la oportunidad, es que me dio cosa al final y no me animé. Es que era alguien de trabajo y de pronto lo toma mal y empezamos a justificar y vamos sacando razones por las cuales no lo hacemos en el camino y no lo vamos haciendo. Este año sí voy a ir a la iglesia juicioso todos los domingos. Y algo pasó y me levanté tarde, fue que es que anoche trasnoché, es que tuvimos una reunión y empezamos a dejar de cumplir todos esos planes y propósitos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la invitación del pasaje que estamos leyendo de Santiago? ¿Qué nos dice? Sean hacedores, pasen a la acción. Dejen de estar soñando, anhelando, planeando y pasen a dar pasos efectivos de acción. Algo similar nos lo plantea Primera de Juan 3:18. Voy a leerlo, dice: queridos hijos, el tema es diferente lo que nos dice, pero el enfoque es el mismo. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Qué nos dice Dios y cuál es la invitación que nos hace? Oye, ¿tú dices que amas a Dios? Sí. Juan 14:21 nos dice: el que ama a Dios es el que guarda la palabra de Dios y la obedece. Entonces, tú dices que amas a Dios, lo que literalmente nos dice el pasaje. Usted dice que ama a Dios, sí. Demuéstrelo con acciones, pase a la acción, deje el romanticismo literal y pase a dar pasos que Dios diga: sí me ama porque está obedeciendo en esto. Dejó de hacer esto que no estaba haciendo, empezó a hacer esto que no estaba haciendo. Que haya pasos efectivos de acción. ¿Amas a tu prójimo? Sí.
Actúa, compártele el Evangelio, que es la única oportunidad que él tiene para adquirir la salvación que Dios ha pagado. Invítalo a la iglesia, pasa y lo recoges. Pero es que pasar a recogerlo implica que tengo que levantarme media hora antes, pagar más de mi transporte para ir hasta allá. ¿Será que la vida de una persona no lo vale? La eternidad en el infierno con 2,000 presos. ¿Será que? Entonces, no podemos seguir sencillamente diciendo, sí, sí quiero, sí, sí amo, sí, sí tengo este anhelo, sí, sí quiero esto en mi familia, sí, sí quiero que Dios sea el primero en mi vida, pero no hacemos nada por ello. Los planes, los sueños son muy buenos. Dios nos enseña a que planeemos, a que seamos organizados, pero un plan sin acción no nos da absolutamente ningún resultado. Como dice la palabra, terminamos engañándonos a nosotros mismos. Terminamos frustrados. Hay algo entonces que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos para pasar a la acción? Es una decisión. Es una decisión. Esa decisión implica que yo tengo que tener una meta. ¿Para dónde voy? Voy para allá. ¿Cuándo? Ya mismo empiezo. Yo le pregunto a la gente en los discipulados, bueno, ¿cómo está con Dios? No, estoy bien. ¿Cómo está de devocional? No, pues a veces leo, siempre oro. ¿Cómo son sus oraciones? Señor, gracias por este nuevo día, te pido que me bendigas, que me guardes, tengo este proyecto, ábreme las puertas, dame sabiduría, amén. Uno dice, no vamos a hablar de este tema, pero ¿eso es una oración? Hemos convertido hacer un rezo, presentar una petición hacia el aire, en una oración. Y el orar es tener un tiempo realmente con Dios. Orar es hablar con Dios. Y si no hay una interacción, entonces no hay una conversación. Esa clase de oración es como mandar sencillamente un correo. No hay ningún encuentro personal. No está mal que las hagamos, pero eso no sustituye nuestra intimidad con Dios de ninguna manera. Puedo yo decir que estoy bien con Dios cuando tengo esta clase de oración. No estás bien con Dios. Si estás bien con Dios, tú sabes que estás en la presencia del Señor. Tu corazón se derrite, te alegras, o por el contrario te sueltas en lágrimas porque eres consciente de tu propio pecado, de tu propia realidad, porque está frente a Dios y ves tanto amor de Él. Pero no es simplemente decir que no, yo oré y ya. Eso no es nada. ¿Cuándo empiezas a hacer devocional? No, entonces ¿qué van a hacer? No, voy a empezar a hacer devocional. Les pregunto, ¿cuándo? Y mañana. Siempre les digo, ¿por qué no hoy? ¿Cierto? Siempre mañana. Entonces, y bueno, ¿cuándo? Bueno, ya tenemos el día. ¿A qué horas? Y se quedan en blanco. Esta es la realidad de casi todas las personas que yo les pregunto eso, y a casi todo el mundo lo pregunta en el devocional. ¿A qué hora va a empezar? Y no saben. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que mañana empiezo devocional? Llega el día de mañana, me levanté con mi misma rutina que el día de ayer, no me quedó el tiempo para hacer devocional. ¿Cómo pretendo que mañana sí me quede tiempo para hacer devocional cuando tengo la misma rutina? ¿Es viable? Si no hago ajustes en mi rutina cotidiana, no voy a hacer ajustes en mi vida espiritual. Así de sencillo. Necesitamos tener una meta. ¿Qué quiero este año? A fin de año quiero realmente estar conectado con Dios, que al interior de mi familia se experimente la llenura del Espíritu Santo, que haya un trato de amor, de paz, de alegría, de paciencia, de benignidad, de bondad, de dominio propio, de templanza, de fidelidad, que se sienta como que yo entro a mi casa, como que estoy caminando y como que voy sobre una nube. Quiero eso para mi vida. ¿Qué voy a hacer entonces para lograrlo, para que sea una realidad? Si yo no estoy teniendo intimidad con Dios, paso a no tener intimidad con Dios.
¿Cuándo empiezo? Mañana. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy? Listo, hoy. ¿A qué horas? A tal hora. Hay que hacer una planeación. Un plan, lo hago más, soy más claro. Haga un plan de acción. No tengo una planeación tan elaborada, si no es de eso, si usted siente eso, hágalo. No sea tan detallista porque de repente va a encontrar obstáculos en que, ay, no pude hacer tal cosa y ya no estoy cumpliendo, y entonces hágala sencilla. Un plan sencillo. ¿Qué quiero? Lo que les decía, mi familia. ¿Qué necesito en primer lugar? Mi vida devocional. ¿Cuándo empiezo? Hoy. Hoy es fin de semana, ¿y cómo lo voy a manejar entre semana? Listo, mi rutina empieza a las 5 de la mañana cuando me levanto para bañarme, hacer desayuno, no sé qué, Entonces, ¿qué tienes que hacer? Levantarte una hora antes, a las 4 de la mañana. Ah, bueno, pero para levantarme a las 4 de la mañana, yo actualmente me estoy acostando a las 11 y me levanto a las 5. Si me voy a levantar a las 4, ¿a qué hora me tengo que acostar? A las 10 por lo menos. Estar metiéndome a la cama a las 9:30. Mientras me habitúo al nuevo horario de sueño, voy haciendo un poquito de sueño ahí en la cama, pereceo, leo la Biblia un ratito antes de acostarme, oro y me duermo, estoy dormido a las 10 de la noche. De ese modo, sí me puedo levantar a las 4 de la mañana. Si yo no hago un plan de acción, teniendo una visión general a donde apunto, va a ser muy difícil hacerlo. Tengo que tomar esa decisión. Me levanto a las 4. Me acuesto a las 10, tengo que empezar por ahí. A las 9:30. Y pongo una alarma que le indique 9:30. Es hora de meterme en la cama. Dios mío, todavía no he lavado la loza, todavía no he hecho esto, no me he pijamado, Acelera el paso, deje los platicos en agua. No, pero es que ¿cómo voy a dejar los platos en agua? ¿Qué prefiere usted? ¿Lavar la loza o empezar una nueva vida con el Señor? Entonces, lo pongo de esa manera. Alguno dirá, pues es que no se pueden hacer las dos cosas. Sí, pero usted tendrá que tomar prioridades, decisiones que le apunten a las prioridades. Aunque no le guste dejar los platos ahí, porque al otro día aparecen ya llenos de renacuajos y algunos son así de exagerados, ¿no? Entonces al otro día hay pececitos ahí nadando en medio de los platos con agua. Necesitamos entonces hacer ese plan de acción y empezar a tomar una decisión y ejecutarla. Si no, olvídese que no va a pasar nada en la vida de ninguno de nosotros. Una vez nos decidimos a actuar, ¿están decididos a actuar este año? No veo así como uno o dos convencidos. ¿Vamos a actuar este año? Sí. ¿Cuándo? Pensé que me iban a decir mañana. Bien, ya mismo empezamos. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Hay básicamente 3 cosas o 4 aspectos indispensables. Oración. Necesito cambiar mi vida de oración, dejar que sean correos que le mando a Dios y que empiece a hacer una relación personal con Dios. Oración, eso lo haremos después. Biblia. Sí o sí necesito leer la Biblia. Si no leo la Biblia, no conozco a Dios, no escucho su palabra, no conozco su voluntad, Dios no habla mi vida. O sea, si no hay palabra, no hay nada. Vida de iglesia. Dios llama al cristiano y lo planta en una iglesia local. La palabra de Dios es muy clara cuando dice: ustedes son miembros. En este pedazo, ¿cuántos miembros de mi cuerpo ven en este momento? Descríbanos, ¿qué ven? Mano, cabeza, ojos, boca, nariz, orejas, antebrazo, brazo, pecho, piel, ¿cierto? Ven una cantidad de cosas. Cada una de esas cosas son un miembro. Esos miembros juntos hacen al cuerpo de Daniel. Dios agarra individuos que no tienen a Cristo, que andan por ahí sin luz en sus vidas, aceptan el precio del Señor, se rinden a Cristo y el Señor los une a un cuerpo, a una iglesia local.
Si yo tuviera mi mano, un dedo arrancado de mi mano, aquí puesto sobre la mesita, sobre el atril, ¿qué puede hacer ese dedo? Pongamos que está la mano completa, que es más completa. Eso es lo que Dios ha planteado para nosotros. Vida de iglesia, vida de comunidad. Es lo que necesitamos. Y necesitamos obedecer. Que estamos conociendo la palabra de Dios, que estamos hablando en nuestro tiempo de oración, que nos está hablando Dios como comunidad, como cuerpo de Cristo, iglesia local. Eso tengo que obedecer. Ahí tengo que ponerme a la acción. Yo hoy quiero enfocarme en uno de estos 4 y es en la palabra de Dios. Si ustedes tienen su guía bíblica, igual se las envié por versión digital. Para este año les planteé un estudio de la Biblia completa en un año. Leer toda la Biblia en un año. Todos los días hay unos pasajes del Antiguo y uno del Nuevo. Los invito a que lo hagan. Si usted dice, uy, no es mucha lectura para mí, no lo haga. Vaya leyendo de un capítulo o 2 capítulos diarios solamente. Pero hay mucha evidencia en la Biblia, muchos pasajes que nos hablan acerca del poder que tiene la Biblia en nuestras vidas. Leíamos, ¿cierto? En Santiago 1:22 nada más, ahí dice, sed hacedores ¿de qué? Sed hacedores de la palabra. Si yo no conozco la palabra de Dios, pues poco va a pasar en mi vida. ¿Sí? Me refiero al crecimiento y el plan de Dios para mí. Muchas cosas pueden pasar, pero no son conformes a lo que Dios ha trazado para tu vida. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahí mismo pues, podemos ver el versículo anterior, Santiago 1:21, nos habla de esto, del poder de la palabra. Dios dice, por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad, ¿qué cosa? La palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Dios dice, oye, necesitas limpiarte. Arrepiéntete de tus pecados y empieza a vivir esta nueva vida con Dios. Pero dice, la palabra de Dios que se ha sembrado, el Evangelio, es el que tiene poder para salvación, está planteando el pasaje. Lo vemos en Romanos 1, versículo 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es en la palabra de Dios que radica el poder de Dios para la salvación de las personas. Por eso si nosotros no predicamos el Evangelio, las personas no van a ser salvas. Así de sencillo. Nosotros mismos solo fuimos salvos porque escuchamos el mensaje del Evangelio y creímos en él. Otro pasaje que nos habla del poder de la Biblia está en Hebreos 4, versículo 12. Mientras lo buscamos, digo, no estamos hablando del poder de la Biblia como algo místico, ¿no? Sino es el poder de Dios obrando a través de su palabra, que es la Biblia, que es Cristo mismo, la palabra, el verbo hecho carne. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cómo está la palabra de Dios? Es palabra muerta, como leer cualquier otro libro de literatura, de novela, de ciencia ficción. La palabra está viva, es eficaz. ¿Sí quiere decir que es eficaz? Que produce resultados, que cambia vidas, que tiene un impacto dinámico en la vida de las personas que la leen, que la obedecen. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Penetra hasta lo más profundo de tu ser, allá donde tú sabes, donde tú ni siquiera entiendes por qué te comportas de esa manera. Allá llega el Señor con su palabra y te hace libre. Conoceréis la verdad de la palabra de Dios y la verdad os hará libres.
palabra de Dios. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire que muy diferente a como muchas personas tergiversan esta clase de pasajes diciendo la palabra tiene poder. Declárelo, confiéselo. Acordémonos, eso es una herejía de la confesión positiva, que eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Aquí Dios está siendo muy claro: la palabra mía cumple mis propósitos. Lo que yo, Dios Todopoderoso, soberano, conocedor de todas las cosas, lo que yo me propongo es lo que cumple mi palabra, no lo que tú quieres. Y entonces Dios está diciendo que por medio de la palabra de Dios se cumplen los propósitos de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué pasa en tu vida? Los propósitos de Dios se empiezan a cumplir en tu vida. Obvio, cuando tú la pones en práctica, ¿no? De acuerdo a lo que leíamos en el primer pasaje de Santiago que leímos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este año es proponernos leer la Biblia a diario, juiciosos, sin falta. Todo cristiano tiene Biblia. ¿Ustedes tienen Biblia? Levanten su Biblia en este momento. Por favor, todos levanten la mano, hagamos el ejercicio. Si la tienen en el celular, levanten el celular, no importa. Quiero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mayoría. ¿Qué Biblia vieron la mayoría? Celular, no, digital, ¿cierto? El celular. La mayoría, el celular. Los que trajeron Biblia de papel seguro también la tienen en su celular. Todo cristiano tiene la Biblia en su celular y tiene Biblia de papel, por lo menos una. Muchos tienen 3, 4 y 5 Biblias en la casa. También si son varios miembros, pues cada uno tiene su Biblia, tiene otra de estudio, hay un montón de Biblias en las casas. ¿Cuál es el problema de los cristianos? No es que no tengan Biblias, es que no la leen. Los cristianos no leen la Biblia. Aquí va un tip, hago un paréntesis. Para los que de repente están muy en la tecnología y dicen, no, yo leo mi Biblia digital, pero no, terminan no leyéndola, ¿no? Les doy un tip y los animo a que hagan esto. Como una ayuda para empezar a hacer su devocional, creen un ritual. Por ejemplo, un ritual, no me lo tomen a mano. A usted le encanta tomarse un cafecito en la mañana. Tenga una Biblia de papel, impresa. Téngala en la mesita, pongámosla en el balcón. Ponga su Biblia en el balcón y que ese sea su rito en la mañana. Usted se levanta, hace su cafecito, pone el cafecito en la mesita, que ahí empiece usted ver la Biblia y el café en la mañana. Estoy dándole un ejemplo, ustedes pueden inventar su propio. Ver la Biblia física y el café los anima a tener mi encuentro con Dios rico, así como se van a un cafecito a tomarse un cafecito conversadito con alguien chévere, lo mismo que sea su plan con Dios, un café con el Señor. Y se sientan. Si usted ve su celular puesto sobre la mesa de noche, sobre el escritorio, sobre la mesita del centro de la sala, sobre la mesita del balcón, su celular no lo invita a tener tiempo con el Señor. Su celular de pronto es trabajo, redes sociales, distractor, uy no, yo quiero descansar del trabajo. Pero si usted ve la Biblia de papel puestecita en su mesa de noche, en la mesita del centro de la sala, usted dice, el Señor me está invitando, me está convidando al encuentro con Él. Entonces, les doy les hago esa invitación, tengan Biblia de papel en su casa para su encuentro íntimo con el Señor, ¿sí? Así sea solamente para recibir y escuchar el llamado que los invita. La Biblia, absolutamente indispensable. Quiero pasar de la Biblia a recordarles acerca de un estudio que hizo el
The Center for Bible Engagement, sería el Centro para el Compromiso Bíblico. Este institución realizó una investigación bien chévere, bien interesante acerca de los cristianos y la Biblia, ¿no? Y entre otras cosas nos muestra cómo muchos cristianos nacidos de nuevo, que pertenecen a una iglesia, que tienen Biblia en su casa, se siguen emborrachando, siguen viendo pornografía, siguen teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales, ya sea adulterio o ya sea fornicación. ¿Qué otras conductas decían? Bueno, otra cantidad de pecados, ¿sí? Siguen, aún siendo cristianos, siguen con pecados recurrentes que la Biblia claramente dice: oye, no mientas, no digas groserías, oye, y siguen en la misma. Entonces, dentro de este estudio miraban qué pasa y cómo afecta la Biblia a todas estas conductas en un cristiano. Entre los primeros resultados es un 33% aproximado, varía un poquito la tasa dependiendo de la edad. Un 33% de los cristianos no leen la Biblia nunca. ¿Sí? Nunca la leen. La escuchan cuando van a la iglesia, Un 33% de los cristianos la leen de 1 a 3 veces a la semana. Cada uno va diciendo: a ver en dónde caigo yo, en qué porcentaje. Y el 33% restante la lee 4 o más veces a la semana. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados de esta investigación? Los cristianos que leen la Biblia más de 4 veces a la semana tienen esta incidencia. Voy a mencionar solo estos 3 pecados: 57% menos probabilidades de emborracharse. Los que leen la Biblia 4 veces a la semana o más, 57% menos probabilidades de emborracharse. 68% menos probabilidades de tener relaciones sexuales extramatrimoniales, fornicación, adulterio, etc. 61% menos probabilidades de ver pornografía. Los porcentajes son muy elevados por el solo hecho de leer la Biblia 4 veces o más a la semana. Lo increíble del estudio es que las personas que la leen de 1 a 3 veces por semana, sus resultados son exactamente los mismos que los que nunca la leen. Leer la Biblia hasta 3 veces a la semana da lo mismo en hechos prácticos que no leerla nunca, de acuerdo a los resultados de este estudio. Alguien dirá: es mejor que la lea un día a que no la lea. Pues uno diría: obvio. Pero en la práctica los resultados demuestran que no hay, ahora algunos pequeños índices, pero no son para nada significativos, pues eran los resultados del estudio. Y entonces ellos le hablaban el poder de 4 o más. 4 días a la semana o más debe un cristiano leer la Biblia para que empiece a tener resultados positivos en su vida. Otros cambios de conducta: leer la Biblia 4 veces o más a la semana. Póngale cuidado que estos sí, los porcentajes. Hay un 228% más probabilidad de que un cristiano comparta su fe si lee 4 veces la Biblia a la semana. Si no la lee, no comparte su fe. Hay un 231% más posibilidad de que ese cristiano maduro tenga otros discípulos, que haga discípulos. El que no la lee, sencillamente no se le da por hacer discípulos. Un 407% más probabilidades de que memorice porciones de la Escritura. ¿Cómo van esas estadísticas? Es un estudio muy serio, hecho por gente con PhD, enfocados
encuestaron a miles de no creyentes y a casi 9,000 cristianos con esas características, que se sentían, que reconocían que eran cristianos nacidos de nuevo, que pertenecían a una iglesia, que eran confesos cristianos reales, no teóricos. Esos son los resultados que da este estudio. 4 veces a la semana, por lo menos, necesitamos leerla. ¿Por qué? ¿Por qué 4 y no 3? Yo diría, ¿por qué 7 y no 4? Porque nosotros necesitamos constancia. Si no hay una constancia, los procesos se interrumpen, ¿sí? Si yo digo, en la mañana me levanto y digo, ay, voy a inflar esta bomba, una bomba así de grande, le hago y soplo una sola vez, y no, tengo que bañarme y tengo que hacer el desayuno, ¿qué pasa con esa bomba? No la inflo. Lo más probable es que con las quehaceres del día termino desinflándola nuevamente, me la echo en el bolsillo y digo, más tarde la inflo. Y mientras tanto, en algún momento del día digo, voy a inflarla otra vez y me ocupé en otra cosa y vuelve y queda. O sea, no hay un proceso, no hay una continuidad, no se obtienen los resultados. Yo lo veo claritico en los discipulados. Cuando una persona no sigue el proceso discipulado constante, la persona va en esta manera, va creciendo y empieza, y se conecta con Dios y se desconecta, y está en santidad y está en pecado. Es la realidad. Dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Y el desconectarnos de los procesos que Dios estableció, no que se inventó la iglesia, es la única manera de mantenernos conectados con Él en ese proceso de crecimiento. Vida de comunidad, discipulado, Biblia, oración, todo esto que hemos estado hablando. Necesitamos una continuidad. Y este estudio lo demuestra, con hechos, con resultados palpables. Entonces, si realmente nosotros hemos entendido que, como dice la palabra, separados de mí nada podéis hacer, si hemos entendido que, como dice la palabra, estamos muertos al pecado, hemos muerto nosotros mismos y vivimos para Cristo, si entendemos, como dice la palabra, que ya no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por precio de sangre, si entendemos, como dice la palabra, que nuestra vida está escondida en Cristo, entonces sabemos que la prioridad de nuestra vida cotidiana tiene que estar centrada en conocer a Dios, en someter nuestra vida a la voluntad de Dios. Y eso lo hacemos a través del conocimiento de su palabra. Necesitamos constancia en nuestra vida. De lo contrario, los procesos se interrumpen, se cortan y no pasa nada. Probablemente algunos de ustedes puedan hacer una reflexión y darse cuenta en su propia vida. Así, cuando yo no estoy conectado con el Señor, mi vida es inconstante, tomo malas decisiones. Pero cuando me decido por el Señor, mi vida, me siento como que camino sobre una nube. Experimento realmente la llenura del Espíritu Santo y mi vida cambia. Si yo duro 2 o 3 días sin hacer devocional, ya estoy mal geniado, ya reacciono feo, ya el tráfico me desespera y vuelvo otra vez a las malas actitudes en la vía. Cada uno debe hacer esa reflexión para darse cuenta y decir, caramba, es cierto, yo mismo lo he experimentado. Necesitamos constancia en nuestra relación con Dios. Los 4 aspectos que les hablaba: oración, Biblia, vida de iglesia, ¿cierto? Congregarnos con los hermanos, y obediencia. Hoy el enfoque que hablábamos, Biblia. Necesitamos enfocarnos en conocer la palabra de Dios. De lo contrario, no va a producirse ningún fruto en nosotros. Los animo y les hago esa invitación a que creen ese, entre comillas, ritual diario, que hagan ese plan de acción que los lleve a empezar hoy mismo, si no lo tienen ya uno, para que empiecen a tener ese tiempo con Dios, que hagan ese compromiso de voy a leer la Biblia todos los días este año, sin falta. Son las 11 de la noche, estoy muy cansado, no falte, léala a las 11 de la noche. Abra su Biblia digital y póngale play al capítulo del día y ahí la escucha por lo menos.
si ya está muy cansado para leer y los ojos no le dan. Pero hagas ese compromiso con usted mismo y no lo incumple. Y pasemos a la acción. Entendamos eso, hacer planes, tener lindos deseos, querer lo que Dios quiere para mí, es muy bonito y muy romántico. Necesitamos dar pasos efectivos de acción. De lo contrario, como dice, nos engañamos a nosotros mismos. Oremos. Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias en este tiempo que nos has regalado, esta mañana que hemos estado delante de ti conociendo tu verdad. Es un nuevo año que hemos iniciado, cargado de muchas posibilidades, Señor, pero tú nos hablas y nos dices, oye, que tus posibilidades las estés contemplando en mi reino, en lo celestial y no tanto en lo terrenal. Hoy lo entendemos, Señor, y entendemos este llamado que nos haces a realmente priorizar en nuestra vida, tomar decisiones, organizarnos. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, que estás en cada una de nuestras vidas, porque nos tiendes la mano y nos dices, oye, no importa que hayas fallado en el pasado, oye, no importa que hayas empezado mal este año, apenas está empezando y hay cientos de oportunidades para seguir haciéndolo bien. Así que el Señor te dice, ven a mí, ven a mí. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, quiero realmente que este año sea diferente. Quiero habitar en tu presencia cada día. No una teoría, no simplemente enviarte mensajes. Quiero tener una comunión íntima, diaria contigo. Quiero experimentar tu poder cotidiano, transformador en mi ser. Quiero realmente dar esos pasos efectivos de acción para, en primer lugar, leer tu palabra todos los días. Porque tu palabra es luz que alumbra mi camino. Porque tu palabra es la que me hace libre. Porque cuando te conozco, Señor, conozco tu palabra, entonces estoy preparado para enfrentar las tentaciones del día. Porque cuando te conozco, entonces no albergo en mi mente pensamientos equivocados, ideas que no son conformes a ti, Señor, a tu palabra. Cuando no conozco tu palabra, entonces estoy expuesto a mensajes herejes, a enseñanzas erróneas. Soy seducido por las cosas de este mundo, por la propia carne. Caigo en las trampas del enemigo. Por eso necesito, Señor, alimentarme todos los días de tu palabra, no adulterada, pura como tú me la das. Dile a Dios, Señor, yo hago compromiso el día de hoy para seguir contigo, para caminar contigo este año, centrados, puestos los ojos en ti. Mi Señor, pagaste un altísimo precio por mi vida, más de lo que yo valía. Dile gracias a Dios, gracias, porque me atraes a mí, porque tú trazaste planes, propósitos, caminos para mi vida y yo quiero caminar en ellos en este año. Por eso no quiero más seguir siendo un soñador, un idealista. Quiero empezar a dar pasos de acción, a ejecutar, porque los planes no dan resultados, la acción lleva a resultados. Así que necesito pasar a esa acción, Señor, en mi vida. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nosotros, por este llamado que nos haces. Dirígenos a cada uno de nosotros a tener ese, entre comillas, ritual diario de encontrarnos contigo, que encontremos ese algo que nos motive, que nos impulse, que nos llame a estar allí contigo, Señor. Muévete en la vida de cada uno de nosotros, aquellos que nos han llamado a ser parte de esta iglesia, aquellos que estamos hoy reunidos esta mañana. Dirígenos, Señor, a amar tu palabra, a obedecer tu verdad. A este año tener esa vida comprometidos con nuestra iglesia que nos has puesto, a
realmente despertar a una oración genuina contigo.